Buenas noches, días o tardes, sea la hora que estén escuchando este audiolibro de la novela Bruja Mala Nunca Muere de Kim Harris, disfrutándolo en su canal La Casa del Búho, y hoy les presento una parte muy interesante del libro. Está muy presente en nuestros días, y así es que, bienvenidos. Mi nombre es Moa y están en el lugar correcto para escuchar su libro favorito. Así es que suscríbanse, toquen la campanita para las notificaciones. Recordando un poco del video anterior, Rachel donó, regaló, o mejor dicho, dio 2 de sus deseos a Ivy, a su amiga no tan amiga pero bien conocida cazarrecompensas vampírica que le da más miedo que aunque no lo quiera aceptar. Y le da uno de sus deseos, quiera o no, o quizás sí. ¿Qué opinan? Díganmelo en los comentarios. Y también un chismoso, metiche, pixie, llamado Hank, este lindo y hermoso pixie, que está bien dotado, ya que tiene muchos hijos y teme que lo deje su mujer por darle tantos hijos. Así es que quiere uno de esos deseos para así no perder a su mujer. Gracias a una leprechaun que para poderse liberar le propuso a Rachel 3 deseos, y como Rachel ya está hasta la M de la C, lo aprovecha, pero para su mala suerte o quizás buena suerte, Ivy y Hank se unen con ella. Quiera o no, ella al final termina aceptando. Pues bien, iniciemos. En la página 36, capítulo 3, Dios mío, gemí para mis adentros. No permitas que vomite aquí, por favor. Cerré los ojos un momento esperando que la luz no me molestase, tanto al abrirlos de nuevo. Estaba en mi cubículo en la planta 25 de la torre de la CIN. El sol de la tarde entraba por las ventanas, pero a mí nunca me llegaba. Mi mesa estaba en el centro del laberinto de separaciones. Alguien había traído un donut, y el olor del glaseado me revolvió el estómago. Lo único que deseaba era irme a casa y dormir. Abrí el cajón superior de mi mesa, buscando un amuleto contra el dolor. Se me escapó un gruñido, al comprobar que los había gastado todos. Golpeé con la frente el borde metálico de la mesa, y me quedé así, mirando a través de la maraña del pelo rizado rojo, más abajo del dobladillo de los pantalones, a mis botines. Me había vestido de forma más conservadora que habitualmente por referencia a mi marcha. Una camisa roja metida por dentro de unos pantalones rectos, no más cuero ajustado en una temporada. La noche pasada había sido un tremendo error. Había bebido más de la cuenta, tanto como para darle oficialmente mis 2 deseos restantes a Ivy y a Hank. Ya contaba con estos 2 deseos. Cualquiera que sepa algo de deseos sabe que no puede pedir tener más deseos. Lo mismo pasa con la riqueza. El dinero no aparece sin más, tiene que provenir de algún sitio, y a menos que desees que no te descubran, siempre te acaban pillando por robo. Los deseos son algo peliagudo, por eso la mayoría de infrahumanos habían hecho presión para que fuesen solo 3 cada vez. Pensándolo en retrospectiva, no lo había hecho tan mal, al desear que no me pillasen por dejar escapar a la leprechaun, que me había garantizado abandonarla así, con un expediente limpio. Si Ivy tenía razón y me liquidaban por romper mi contrato, tendrían que hacer que pareciese un accidente, pero ¿para qué iban a molestarse? Las amenazas de muerte resultan caras, y en el fondo deseaban que me largase. Ivy tenía un vale para pedir su deseo más tarde. Parecía una moneda antigua, con un agujero en el centro, por el que había pasado un cordón morado, y se le había colgado al cuello. En cambio, Hank pidió su deseo ahí mismo, en el bar, y salió luego disparado para contarle la buena noticia a su mujer. Debí marcharme cuando lo hizo Hank, pero Ivy parecía no tener ganas de irse. Hacía mucho tiempo que no salía a divertirme con amigas, y pensé, quizás encontraría en el fondo de una copa el valor para decirle a mi jefe que me marchaba, pero no fue así. A los 5 segundos de empezar mi ensayado discurso, Denon abrió un sobre de estraza, sacó mi contrato y lo rompió en 2. Luego me dijo que debía estar fuera del edificio media hora.
Mi placa y las esposas de la CIA estaban sobre su mesa. Los amuletos que la decoraban estaban en mi bolsillo. Mis 7 años en la CIA me habían dejado un desordenado montón de moralla y memorados anticuados. Con dedos temblorosos recogí un jarrón barato de gruesas paredes que no había visto una flor en meses. Fue a parar a la basura, igual que el cretino que me lo regaló. Metí en una caja el cuenco de disoluciones. La pieza de cerámica azul incrustada de sal arañó el cartón. Se había quedado reseco la semana anterior, y era el reborde de sal dejado por la evaporación acumulada ya polvo. Un palo de madera de su polla le hizo compañía. Era demasiado grueso para servirme de varita, aunque tampoco era suficientemente bueno como para molestarse de todas formas. Lo había comprado para hacer una serie de amuletos para detectar mentiras, pero nunca encontré el momento. Era más fácil comprarlos hechos. Estirándome un poco, alcancé mi agenda de teléfonos de contactos antiguos. La escondí junto al cuenco de disoluciones, tapándola con mi reproductor de música y los auriculares. Los libros de referencia eran para devolvérselos a Joe, al otro lado del pasillo. Pero el contenedor de sal que lo sujetaba había sido de mi padre. Lo metí en la caja, preguntándome qué pensaría mi padre de mi renuncia. Estaría como unas Pascuas, murmuré apretando los dientes por la resaca. Levanté la vista y miré por encima de las feas separaciones amarillas. Fruncí el ceño al comprobar que mis colegas evitaban mirarme. Estaban agrupados de pie cuchicheando, haciendo ver que estaban ocupados. Sus murmullos me irritaban. Tomando aire alcancé la foto en blanco y negro de Watson, Crick y la mujer responsable de todo, Rosalind Franklin. Estaban posando delante de su modelo del ADN, y la sonrisa de Rosalind tenía el mismo misterio que la de la Mona Lisa. Se podría pensar que ella ya sabía lo que pasaría. Me pregunto si fue una infrahumana. Mucha gente lo pensaba. Tenía la foto para recordarme a mí misma que el mundo giraba gracias a los detalles que la mayoría no veían. Hace casi 40 años desde que un cuarto de la humanidad había muerto por culpa de la mutación del virus el T4 Ángel, y a pesar de lo que las teorías evangelistas proclamaban en la tele, no había sido culpa nuestra. Todo había empezado y terminado por la ancestral paranoia humana. En los años 50, Watson, Crick y Franklin unieron sus mentes para resolver el misterio del ADN en 6 meses. La cosa pudo haberse quedado ahí. Pero entonces los soviéticos robaron la información. Espoleados por el miedo a una guerra, se invirtió mucho dinero para desarrollar el descubrimiento. En los 60 ya había logrado que una bacteria produjese insulina. Lo siguiente fue toda una panoplia de medicamentos creados mediante ingeniería biológica, que invadieron además el mercado con armas bioingeniería procedentes de la cara más oscura de Estados Unidos. Nunca llegamos a pisar la luna. Usamos la ciencia para matarnos a nosotros mismos en lugar de avanzar. Y entonces, hacia el final de la década, alguien encontró un error. El debate sigue siendo si fueron los americanos o los rusos. En algún lugar de los fríos laboratorios del Ártico se escapó una cadena letal de ADN. Dejó un modesto rastro de muerte hacia el Río de Janeiro, donde fue identificado y solucionado. La mayoría de la opinión pública siguió viviendo ignorante e inconsciente. Pero mientras los científicos escribían sus conclusiones en sus informes para el laboratorio y los archivaban, el virus mutó. Se unió a un tomate creado por ingeniería genética a través de un enlace débil en su ADN modificado, y que los investigadores consideraron demasiado minúsculo como para preocuparse por él. El tomate era conocido oficialmente como el T4 Ángel, la identificación del laboratorio, y de ahí provenía el nombre del virus. Ajenos al hecho de que el virus usaba el tomate Ángel como huésped intermediario, este fue transportado en avión. 16 horas después ya era demasiado tarde. Los países del tercer mundo fueron diezmados en unas terroríficas 3 semanas y Estados Unidos en 4. Las fronteras se militarizaron
y se implantó la política del estado del "lo siento, no podemos ayudarte". Los Estados Unidos se vieron muy afectados y mucha gente murió, pero no fue nada comparado con la masacre que se vivió en el resto del mundo. Pero la principal razón por la cual la civilización subsistió fue por la mayoría de las especies de inframundanos eran resistentes al virus ángel. Las brujas, los no muertos y las pequeñas criaturas como los troles, pixies y hadas eran totalmente inmunes. Los hombres lobo y los vampiros vivos y los leprechaun pillaron una gripe. Los elfos, sin embargo, desaparecieron casi por completo. Se cree que la práctica entre cruzarse con los humanos para aumentar el número se volvió contra ellos, haciéndolos susceptibles al virus ángel. Cuando las aguas volvieron a su cauce y el virus fue erradicado, el número de nuestras diversas especies casi igualaban al de los humanos. Fue una oportunidad que supimos aprovechar. La revelación, como se vino a denominar, comenzó a mediodía con un único pipsi. Terminó a medianoche con la humanidad acurrucándose bajo las mesas, intentando hacer la idea de que habían estado viviendo junto a brujas, vampiros y hombres lobo desde antes de la época de las pirámides. La primera reacción visceral de los humanos de erradicarnos de la faz de la tierra se disolvió bastante rápido, cuando le hicimos ver que gracias a nosotros la estructura de su civilización seguía en pie, funcionando mientras el mundo se desmoronaba. De no ser por nosotros, las muertes habrían sido mucho más numerosas. Pero aún así, los primeros años tras la revelación fue una locura. Por miedo a arremeter contra nosotros, los humanos prohibieron toda investigación médica, considerándola el origen de todos sus males. Los biolaboratorios fueron arrasados y los bioingenieros que escaparon a la plaga se enfrentaron a juicios y murieron en lo que se podría llamar asesinatos legalizados. Hubo una segunda oleada menos visible de muertes cuando se destruyó la fuente de nuevas medicinas junto con la biotecnología. Fue solo cuestión de tiempo antes de que la humanidad insistiese en crear una institución puramente humana para controlar la actividad del inframundo. Nació así la Agencia Federal para el Inframundo, que se disolvió y reemplazó a las fuerzas del orden público locales en todo Estados Unidos. Los agentes de policía y federales infrahumanos que se habían quedado sin trabajo fundó su propia fuerza policial, la CIA. La rivalidad entre ambos cuerpos sigue vigente hoy en día, lo que ayuda a mantener atados en corto a los infrahumanos más agresivos. Había 4 plantas en la sede central de la AFI de Cincinnati, dedicada a encontrar los biolaboratorios ilegales que aún quedaban y en los que por un módico precio se podía conseguir insulina o algo para evitar la leucemia. La AFI, controlada por los humanos, está tan obsesionada con encontrar tecnología prohibida como lo está la CIA con limpiar las calles de azufre psicotrópico. Y todo empezó cuando Rosalind Franklin notó que había movido su lápiz y que había alguien donde no debía estar. Pensaba mientras me rascaba mi dolorida cabeza. Las pequeñas pistas, los pequeños inicios, es lo que hace girar al mundo. Eso era lo que me hacía una cazarrecompensas tan buena. Devolviéndole la sonrisa a Rosalind, borré las huellas que había dejado en la foto y la puse en mi caja. Bueno, hasta aquí el video. Creo que es interesante esta parte del libro. La verdad ya ni me acordaba muy bien de lo que dice el libro, ya que habla de temas muy presentes que hoy estamos viviendo. Y eso me hace analizar parte de este libro. Qué curioso que esta parte del libro está muy presente en nuestros días. La pandemia, la guerra de Ucrania, Rusia, Estados Unidos metiéndose donde no lo llaman, bueno, cosas así. Y obviamente solo falta que después veamos caminar en las calles lobos, vampiros, pixies, hadas, o que inicie las revelaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han tenido una experiencia paranormal?
Si es así, díganme en los comentarios. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y sobre todo muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.